Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal donde hacemos un viaje al pasado para descubrir la vida de personajes históricos que marcaron una época. Y ojo, que a veces también un poco la nuestra. Hoy toca hablar de una mujer que, aunque no siempre aparece en los libros, tiene una historia bastante fascinante. Margarita de Prusia. ¿Y quién fue Margarita? ¿Qué papel jugó en una Europa que en esos momentos estaba cambiando a pasos agigantados? Pues bien, quedaos porque aquí y ahora vamos a descubrir su vida, sus logros, sus dramas familiares, que no fueron pocos, la verdad, y hasta algún que otro detalle que quizá os pueda sorprender. Así que preparaos a un cafecito o lo que prefiráis y poneos cómodos y cómodas. ¡Vamos allá! La princesa Margarita de Prusia nació el 22 de abril de 1872 en el Palacio Nuevo de Potsdam, en el Reino de Prusia, que ahora sería Brandeburgo, en Alemania. Era la octava hija y la más pequeña del matrimonio formado por el futuro Federico III, emperador de Alemania, porque entonces aún no lo era, y de la princesa Victoria, hija primogénita de la reina Victoria del Reino Unido. Y cuando nació recibió el nombre de Margarita Beatriz Feodora, aunque la familia la llamaba cariñosamente Mosi. Como he dicho, pertenecía a una familia, ya lo veis, que grande, 8 hijos, tenía 4 hermanos y 4 hermanas, con los que se llevaba pues muy bien, especialmente con los últimos y los más cercanos a ella en edad. Con su madre también tenía una relación muy estrecha, de hecho Victoria fue una madre muy cariñosa y muy cercana con sus hijos, pero no se puede decir que lo fuera con todos. Lo fue especialmente con los últimos 3, lo que marcó una cierta diferenciación entre ellos, inevitablemente. Los hermanos mayores, Guillermo, Carlota y Enrique, fueron dejados al cuidado de la gobernanta, mientras que los más pequeñitos, que eran Segismundo, Victoria, Valdemar, Sofía y Margarita, pues fueron criados personalmente por ella. La princesa creció entre el lujo y los privilegios y la formalidad también propios de una familia imperial como la suya, claro. Su padre Federico no fue coronado emperador hasta marzo de 1888 y poquísimo tiempo le duró el rango porque padecía cáncer de garganta y acabó muriendo en el mes de junio de ese mismo año. Tras la muerte de su marido Victoria, se refugió aún más en estos 3 hijos menores a los que literalmente adoraba, que eran Victoria, Sofía y Margarita, las niñas. Pero tristemente para ella, el año siguiente vio como su trío preferido se separaba, porque Sofía se casó con el futuro Constantino I de Grecia. Solo un año más tarde, en 1890, volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez con otra hermana, con Victoria, que se casó con el príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe. Ahora, de ella, solo quedaba soltera Margarita y se convirtió en la compañera constante de su madre. Pero lo cierto es que se sabía que mucho tiempo así no permanecería. Era una princesa de muy buen linaje, bien emparentada, joven, y encima se había convertido en una muchacha bastante atractiva. Vamos, que era un buen partido. Se barajaron varios nombres. Se habló de casarla con el príncipe, el que sería el zar de Rusia, Nicolás II, el príncipe heredero Fernando de Bulgaria y también con su primo, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. Pero mientras todos hablaban y tramaban estos asuntos, Margarita ya estaba enamorada y lo estaba del príncipe Max de Baden. Pero, oh desgracia, este amor no era correspondido. Fue un palo para ella, pero no había nada que hacer, así son las cosas, y a otra cosa mariposa. Y en 1892 el príncipe Federico Carlos de Hesse sí se interesó por ella. Al principio esta propuesta de matrimonio fue un shock tanto para Margarita como para su madre, pero dijo que sí. Él era el tercer hijo de Federico Guillermo Landgrave de Hesse-Kassel y primo tercero de Margarita. Un landgrave era un título nobiliario usado en el Sacro Imperio, equivalente a un conde, pero digamos que con una mayor autoridad y también mayor autonomía. Era un rango alto dentro de la monarquía, aunque inferior al de un duque o un príncipe. El feliz día fue el 25 de enero de 1893 en Berlín. Puntualizo que cuando se casaron, el príncipe Federico aún no era el cabeza de la casa Hesse-Kassel.
Una vez ya casados, la pareja se estableció en el castillo de Rumpenheim o algo así, cerca de Frankfurt, y solo 3 meses más tarde Margarita ya se quedó embarazada. Su primer hijo nació en noviembre de ese mismo año, un mes antes de tiempo, y lo llamaron Federico Guillermo. Nada, solo 11 meses más tarde dio a luz a un segundo hijo llamado Maximiliano, que por cierto también fue prematuro como el otro. El tercer embarazo de Margarita fue gemelar y en 1896 nacieron 2 niños, Felipe y Wolfgang. Luego en 1891 Margarita sufrió un revés importante en su vida. Bueno, el primero de varios, la verdad, pero no quiero adelantarme mucho. Lo dicho, en enero de 1901 murió su abuela, la reina Victoria, y fue precisamente ella quien tuvo que pasar por el mal trago de comunicárselo a su madre, que en esos momentos ya estaba muy enferma de cáncer. Margarita entonces estaba embarazada otra vez, y no os lo perdáis, que también fueron gemelos esta vez. Estos nacieron en mayo y se llamaron Ricardo y Cristóbal. Al menos esta fue la gran alegría del año, porque en cuanto a desgracias no les faltó, porque en agosto de este fatídico año murió la madre de Margarita. De ella heredó el palacio de Friedrichshof, que era la residencia, la casa de su madre, que había hecho construir en honor a su marido Federico III. Así que toda la familia se mudó allí y bueno, allí contrataron a varias niñeras inglesas para sus 6 hijos, los de entonces. En 1910, los gemelos Felipe y Wolfgang fueron enviados a estudiar a Inglaterra y Margarita aprovechó la oportunidad para visitar a su familia de allí. De hecho, siempre que podía, pues viajaba a Inglaterra de visita, le encantaba, le gustaba mucho visitar a sus primos y familiares con quienes se llevaba muy bien. De hecho, estaba en tierras inglesas cuando se avecinaba la Gran Guerra, la de 1914, y regresó a casa justo en uno de los últimos barcos que salió de allí, de Inglaterra. Le fue por los pelos, porque menos de una semana después se declaró la guerra a Alemania. Bueno, la familia no quedó al margen de estos hechos, evidentemente, y tanto el marido de Margarita como sus hijos mayores tomaron las armas, por decir de una manera, en nombre de la patria y se fueron a luchar. Federico Carlos fue designado para comandante en el regimiento de infantería, pero pocos meses más tarde, ese mismo año, fue herido en Bélgica, creo, sí, y bueno, por unos fragmentos de granada que le provocaron un envenenamiento en la sangre y aunque sobrevivió, ya no estaba en condiciones de combatir y regresó a casa. En cuanto a los hijos de Margarita que se alistaron los otros, los pobres pues no tuvieron tanta suerte, la verdad. Maximiliano fue herido gravemente por una ametralladora en Flandes y lo evacuaron a un monasterio. Cuando las fuerzas británicas tomaron el control de este monasterio, entonces lo trasladaron a un hospital de campaña británico, pero para entonces sus heridas eran ya tan graves que acabó muriendo en octubre de ese año, de 1914. Bueno, ya os podéis imaginar la reacción de Margarita, que quedó devastada, ¿no? Lo siguiente. Pero por desgracia, no quedó allí la cosa. En septiembre de 2 años más tarde, 1916, Federico Guillermo murió en combate en Rumanía. Otra tragedia enorme para la familia, fue terrible. Entonces lo que hizo el emperador Guillermo II, que era el hermano de Margarita, fue ordenar que los otros hijos de ella que estaban alistados, que estaban sirviendo en el frente, que eran Felipe y Wolfgang, pues que se mantuvieran, digamos, fuera de peligro, ¿no? Para así evitar que pudiera ocurrir otra desgracia. Luego sucedió que poco antes del final de la guerra, el antiguo Gran Ducado de Finlandia proclamó su independencia de Rusia. Y Alemania recomendó al marido de Margarita, Federico Carlos, como su nuevo rey. Así que Margarita se vio de repente convertida en reina. Pero esto no iba a durar. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial ya no pareció demasiado factible, ¿no?, lo de tener en el trono de Finlandia al cuñado del emperador alemán que había abdicado. Porque esto es lo que había ocurrido. Había abdicado Guillermo III y se puso fin a la monarquía en Alemania. Lo dicho, que muy poco tiempo después de esto, en diciembre de 1918, porque todo ocurrió en este año, Federico Carlos renunció al trono finlandés.
Pero no os penséis que Margarita y su marido quedaron muy desconsolados por ello. No, no, ni mucho menos. Lo que sí les afectó fue que al principio no pudieron regresar a su hogar, a Friedrichshof o algo así. La pronunciación no es muy lo mío, porque había sido tomada por las tropas francesas. Pero finalmente sí se les permitió volver. Los hijos de Margarita y Federico Carlos se fueron casando y fueron llegando los nietos, ¿no?, que llenaron de alegría un poco la vida de Margarita. En cuanto a la relación con su hermano, que era ahora ex emperador y que estaba exiliado en los Países Bajos, Guillermo, fue mejorando con los años y bueno, pues lo iban visitando de vez en cuando. Ya podía ir estrechando lazos, ¿no?, con los parientes que le quedaban ya, porque cada vez eran menos. Su hermana Carlota había muerto en 1919, en 1929 Victoria y en 1932 su queridísima y última hermana que le quedaba, que era Sofía. Margarita vivió para ver cómo se cocía otra guerra, cómo algunos hijos se involucraban en ella y también vivió para verla. Su hijo Felipe se unió al partido nazi en 1930 y luego le siguieron también el resto, Cristóbal, Ricardo y Wolfgang. Ella incluso empezó a compartir el sentimiento de sus hijos y junto con su marido se acabaron convirtiendo en miembros del partido nazi en 1938. Otro de los golpes más duros que sufrió fue la muerte de él, del marido de Federico Carlos, en 1940. El propio Adolf Hitler le envió una corona de condolencia y ella le respondió con una carta de agradecimiento. De hecho, Hitler mantuvo una cierta relación con la familia e incluso un par de veces fue invitado a casa de Margarita a tomar el té. Estalló la Segunda Guerra Mundial y con ella vino otra gran pérdida para Margarita. Su hijo Cristóbal, que murió en 1943 en un accidente de avión de combate en Italia. Entonces su nuera Sofía, que ahora ya era viuda y encima estaba embarazada, se fue a vivir con ella. Y a puestos os comento un par de desgracias más que vivió la familia, pobre. A ver, solo un año más tarde, en 1944, murió una de las nueras, María Alejandra, que estaba casada con Wolfgang. Murió en un ataque aéreo estadounidense que ocurrió en Frankfurt durante la guerra. Tanto ella como otras 7 mujeres que se encontraban todas ellas en trabajos humanitarios murieron cuando el sótano en el que se habían refugiado pues se derrumbó bajo el peso de todo el edificio, ¿no? Pero ojo que hubo más, y es que parece que esta familia tenía como un mal de ojos encima o algo por el estilo. Otra nuera murió ese mismo año. Estoy hablando de la de Felipe, la mujer de Felipe, Mafalda de Saboya, quien era ni más ni menos que hija del rey Víctor Manuel III de Italia. A modo de resumen, Felipe, que inicialmente ya os he dicho que era afiliado al partido nazi, cuando vio las atrocidades que este régimen estaba haciendo, utilizó sus recursos y sus influencias para ayudar a judíos a huir. Fue descubierto y tanto él como su mujer fueron llevados a campos de concentración. Mafalda fue llevado a uno donde murió a raíz de un bombardeo aéreo y bueno, murió desangrada porque perdió uno de los brazos, creo. En fin, que ya veis el nivel de dramón de esta familia. No sé, juzgad vosotros mismos, pero es terrible. Bueno, sigamos. Nos situamos ya casi a finales de la guerra. Faltaban solo unos meses para que terminara el conflicto, pero aún quedaba otro acontecimiento adverso por ocurrir. Y es que en la primavera de 1945 las tropas estadounidenses llegaron a las puertas de su casa y ella y su nuera Sofía y los nietos tuvieron que irse de la casa. Evidentemente Margarita opuso una cierta resistencia hasta donde pudo por lo injusto que era todo eso y además estaba en cama enferma, tenía neumonía creo y no podía irse así como así, pero bueno, al final no tuvo más que ceder. Por suerte los dejaron que se refugiaran temporalmente en una cabaña que había en el terreno de la casa. Ellas enterraron en el castillo la enorme colección de joyas que tenían, pero finalmente estas fueron descubiertas, encontradas por los propietarios del club en el que se había convertido esta propiedad al cabo del tiempo. Las robaron y las sacaron de Alemania. Ellas denunciaron el robo, pero los ladrones no fueron encontrados y años más tarde solamente recuperaron lo que sería una pequeñísima parte de lo robado, creo que como un 10%.
Y en cuanto a la casa, no les fue devuelta hasta 1953. Poco tiempo le quedaba a Margarita ya, porque murió en su casa el 22 de enero de 1954 a los 81 años. Justo el mismo día que su abuela, la reina Victoria, aunque bueno, evidentemente muchos años más tarde, 53 para ser más exactos. Fue enterrada junto a su marido en el cementerio familiar de la casa de Hesse, que estaba en el castillo de Kronberg. Y hasta aquí la historia de Margarita de Prusia, una mujer que vivió entre coronas, entre guerras, revoluciones y unos cuantos bastantes dramas familiares dignos de una telenovela histórica. Bueno, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Ya la conocíais o os habéis llevado alguna que otra sorpresa? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con otros apasionados de la historia que conozcáis y suscribiros al canal para no perderos las próximas biografías, porque aquí no sé cuándo, pero seguiré desempolvando el pasado y trayendo las mejores historias y biografías para vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos, espero que muy pronto, con otro personaje histórico que seguro que, o espero que os va a encantar. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Y como siempre, os mando un abrazo enorme para todos y para todas.